Muchas gracias, Daniel. También quiero agradecer a Toño Bencardino y a la universidad donde estudio, la Universidad Nacional de Burlingame. Bueno, ¿de qué se trata este trabajo? Es grado de formación versus microdureza en un acero 1010. Lo que hicimos, si querés ir pasando, Germán, nos repartimos el trabajo entre que Germán hizo toda la etapa de preparación de la muestra y la simulación, y a mí me tocó la parte de perfil de dureza y metalográfica. La idea de este trabajo es poder predecir mediante simulación la cantidad de deformación en una pieza que se deforma en frío. Si deformamos en frío, estamos obteniendo dislocaciones por la deformación, entonces vamos a obtener supuestamente un mayor grado de dureza. Y eso es lo que queríamos ver. ¿Cuánta dureza hay en cada parte de nuestra muestra? Entonces se hizo la simulación computacional por elementos finitos por un lado, y por el otro lado se caracterizó con microdureza Vickers, una carga de 1 kilo. Bueno, seguimos. Se tomó una barra de acero 1010, se lo comprimió y después se cortó y se tomó se hicieron las identaciones, se hizo todo un mapa de dureza para saber cómo se había comportado el material, cómo había aumentado la dureza en cada una de las zonas. Lo interesante de esta medición es la precisión que tiene la medición, porque las identaciones se hicieron dentro de la microdureza con una carga de 1 kilo, por lo cual nos da una gran fidelidad de mediciones. Y bueno, la sección que se cortó del material es un corte perpendicular a la herramienta de recalcado, a la herramienta de compresión, para poder ver todo un mapa que se corresponda con lo que después fue simulado, que nos muestre un corte de la barra. El software que se utilizó fue el Simufag, y lo que nos va demostrando en las diferentes imágenes el Simufag es cómo se va deformando en diferentes etapas del aplastamiento, cómo se va deformando el material y cómo se van desplazando los granos, por lo cual nos muestra la cantidad de deformación o el grado de deformación de cada zona. Seguimos, hermano. Este es el equipo que se utilizó. La celda de forja del INTI posee la prensa hidráulica de 200 toneladas. La celda de carga para la medición es de 1000 toneladas. Y también el equipo tiene el horno eléctrico y la placa calefactora, aunque no fue utilizado por haber sido una deformación en frío. Porque claro, si hubiese sido en caliente, la recristalización luego de la forja nos igualaría todo el material y no podríamos ver diferencias de dureza. Seguimos. Ahí está nuestra probeta en cuestión. Una barra laminada de 1 pulgada de diámetro, que tiene 30 milímetros inicial y se hace una deformación de un poco más del 30%, llega a una altura final de 20 milímetros, con una carga de 200 toneladas y la velocidad de 6 milímetros por segundo. Es importante ver que la probeta, al ser de un acero al carbono y al ser laminada, tiene unas características metalográficas, o sea, se ve en el microscopio de determinada manera. Lo que a nosotros nos pareció interesante mostrar es cómo esa estructuración o esa organización de los granos va siendo modificada. Pasamos a la otra. Bueno, entonces, se hizo la medición de dureza por un lado y la simulación por el otro.
que son eventos independientes, pero que después forma parte de la incertidumbre del examen de este estudio, saber si se iban a corresponder. Y la verdad que obtuvimos muy buenas muestras que al final van a ser exhibidas. Y en la comparación de los resultados, nos queda mucho para trabajar porque tuvimos muchos buenos resultados, muy buenos resultados, muchos datos que nos aportan a futuras áreas de investigación sobre este mismo material. Bueno, seguimos. Y empezamos con la parte metalográfica. Lo que queremos saber es, está bien, yo aplasto una pieza de 1010, tiene unas características iniciales, unas características metalográficas iniciales, pero tiene otras finales y queremos saber si esas áreas que nosotros encontramos con mayor o menor dureza tienen también un determinado grado de deformación que se evidencie en la estructura o en la vista metagráfica de esta pieza. Seguimos. Entonces, esta imagen no corresponde a la pieza, es una metalografía de un acero 1018. ¿Para qué se usa esta imagen? Para mostrar que cuando un acero es laminado tiene esta estructura blanca y negra, o ferrita y perlita, que nos indica en qué dirección fue laminado, que corresponde con la verticalidad de la barra. Nosotros acá ponemos la barra vertical y tenemos estas bandas de perlita y ferrita también verticales. Así que esta imagen es a modo ilustrativo para saber después, para poder mostrarles después cómo se organizó también en el acero 1010, que se ve un poco menos las barras, las bandas negras y blancas, porque por el menor contenido de carbono, entonces menor presencia de perlita, pero habiendo partido de esta imagen que muestra bien las bandas verticales, podemos seguir con el resto. Pasamos. Bueno, lo que se vio por simulación es que había diferentes zonas con cantidades de deformación también diferentes. Entonces, esta imagen salió del SIMUFAC justamente y nos muestra en color cuánta deformación hay en cada zona. Lo que hicimos fue en principio utilizar un solo cuadrante para poder analizar, porque estamos suponiendo que los otros cuadrantes van a ser imágenes especulares del primero, del que estamos analizando. Aunque está bien hacer la salvedad de que en todo lo que es forja vamos a tener las zonas muertas, o la dead zone diferente, la de arriba y la de abajo, por los desplazamientos que se dan en las herramientas. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Cada uno de esos puntos rojos son todas las indentaciones que utilizamos para hacer el mapa de dureza. La zona celeste es lo que menos se deformó un poco más la zona verde, la amarilla tiene mayor grado de deformación y la roja es, según el simulador, lo que más se deformó. Entonces, tomamos diferentes puntos de ese mapa y les hicimos metalografía para saber qué estaba pasando a nivel acomodamiento de granos. La dureza nos dio bien, nos dio buenos resultados, pero además queríamos saber qué pasa con el reacomodamiento de los granos cuando se deforma el material en frío. Seguimos. Bueno, esto es la posición relativa de todos los puntos de interés. Son varias metalografías que se fueron acomodando
para demostrar en la esquina superior izquierda de la pantalla, es la esquina superior izquierda de la probeta. El punto 1 está en el centro, arriba de la probeta, el punto 5 es el centro mismo de la probeta, como habíamos visto en la imagen anterior, debería ser el mayor deformado, debería ser el más duro, debería obtener una organización de los granos muy diferente al menos deformado. En este caso, el menos deformado están ordenados según sus números. El 1 vendría a ser el menos deformado, obtuvimos más deformación en el 2, en el 3 un poco más, en el 4 lo que sigue y así hasta el 5. A nivel de dureza, ¿cuánta dureza es? Bueno, hicimos en microdureza Vickers, hicimos el ensayo con 1 kilo y nos dio el material original sin deformar, tiene una dureza de 200 Vickers. Y el material, en la zona muy deformada, la más deformada de todas, tiene 292 Vickers. Es muchísimo. Entonces, si nosotros suponemos que vamos a deformar un material, así simulándolo, hasta podríamos predecir futuras fisuras, porque nosotros cuando deformamos en frío podemos agregar dislocaciones, ir agregando dislocaciones en el material hasta que en un momento el exceso de dislocaciones genera una fisura. En este caso no se dio porque la deformación llegó hasta ahí, pero la idea es predecir con todos estos datos cómo va a ir aumentando la dureza. Bueno, una cosa muy interesante de esta imagen es que se ven las bandas, por eso presentaba una imagen de otro acero, para que este acero que tiene menos cantidad de bandas negras, ustedes puedan ver bien cómo se ven que las bandas son verticales en la zona 1, son más o menos verticales, tienen como una forma la probeta en sí tiene como una forma de barril, bueno, la panza del barril vendría a ser de esa zona 2. En cambio, en la zona 3 y zona 4 ya se forman unas S, que viene la banda vertical, dobla tiene una curva en donde vendría a ser la diagonal de la pieza y vuelve a ponerse vertical para llegar a la zona de vuelta menos deformada, que vendría a ser la zona 2. Entonces vemos cómo esta deformación nos va empujando las bandas de ferrita y por lo tanto también los granos de perlita, nos la va empujando hacia los costados, esta deformación del material, y va generando zonas con más o menos desplazamientos, más o menos dislocaciones. En general, los metales van a desplazarse por los planos de deslizamiento según la estructura que tenga cada uno, pero las dislocaciones se van a formar, en vez de formarse un endurecimiento por tamaño de grano, en este caso vamos a estar en un endurecimiento por cantidad de dislocaciones que se van a dar adentro de cada grano. Bueno, seguimos. La próxima. Acá vemos bien organizadas todas las imágenes según cantidad de deformación. Y vamos viendo qué tanto se deforma. ¿Ves? En la imagen 1, en la de la izquierda, vemos una estructura de bandas bien verticales, bien organizado, según el laminado original del estado de entrega de las piezas. En la 2 ya vemos esa panza que hablaba del barril, que esta es la imagen de cuando hablamos del corte axial de la pieza, tendría que ser el lado izquierdo. En la imagen 3 ya vemos cómo forman una S que viene vertical, tiene una curva y vuelve a tener otra curva para bajar de vuelta vertical. En la imagen 4 ya se evidencia mucha deformación, una S bien pronunciada, y
ya pasamos a la imagen 5, que es el centro de la pieza, donde podemos ver, esta es una imagen en 50x, entonces se ve bastante. Está cortada la imagen, la metalografía, para poder ver que arriba tenemos una estructura de bandas más o menos vertical, abajo también tenemos una estructura de bandas más o menos vertical, pero tenemos en el centro una desorganización total de los granos. Después lo vamos a ver con un poco más de aumento, pero quería mostrar esto de cómo esas bandas, esos triángulos de poca deformación que hay tanto arriba como abajo de la pieza, impactan en el centro desorganizando todos los granos. Ya no hay una forma organizada de bandas como veníamos viendo en la pieza original. Y se evidencia en el centro de la imagen 5. Esto debería darnos diferentes niveles de dureza. Si hay más o menos deformación, deberíamos estar con mayor o menor nivel de dureza. Seguimos con la próxima imagen. Bueno, y acá vemos, ya en un aumento superior, vamos viendo cómo en los granos de la imagen 1, que es la de la izquierda arriba, vemos como los granos de perlita todavía son verticales, tienen una forma vertical, no están para nada deformados, no están aplastados ni nada los de ferrita, y se ve bien el borde de grano. Vamos avanzando en deformación, pasamos a la 2, todavía vemos organización vertical, vemos los granos de ferrita un poquito más diferentes, aplastados, y ya en el 3 empezamos a ver una desorganización, ya están los granos de perlita, ya están en diagonal, casi. En el 4 ya casi no hay una organización, se ve mucho menos el borde de grano, los granos de ferrita están aplastados, los de perlita están más diagonales, y al final, en el 5, se comprimió tanto la pieza en ese lugar, hubo tal deformación, que el borde de grano es casi imperceptible. Está, porque se puede en el microscopio hacer foco y está el borde de grano, sigue presente, siguen estando los granos de ferrita, pero los granos de perlita están muy deformados. Uno lo que puede concluir ahí es que hay dislocaciones dentro de los granos de ferrita y dentro de los granos de perlita también, por lo cual es consecuente el aumento de dureza con el aumento de deformación y con la metalografía. Seguimos con la próxima imagen. Bueno, acá estamos en los dos extremos. La dureza de la primera imagen, de la izquierda, esa es la de menos deformación. Eso es una dureza de 200 Vickers. En cambio, la dureza de la derecha es una dureza de 290 Vickers. Estamos hablando del mismo acero, porque no cambiamos más que su forma, pero estamos viendo mucha más deformación, mucho más aplastamiento, y algo muy particular que encontramos es que incluso se deformaron las láminas de ferrita y cementita que están adentro de los granos negros, esos los granos de perlita. Entonces, hay un gran nivel de deformación en la zona más deformada, en la imagen de la derecha de la pantalla. Y esto es muy interesante porque nos explica bien cómo logramos esa correspondencia entre el grado de deformación que nos dice el SIMUFAC con
la cantidad de dureza que hay en el material. Seguimos con la próxima. Disculpa. Bueno, esta es otra imagen comparativa de cómo es el material a la izquierda sin deformar y cómo es el material a la derecha con máxima deformación. Y ahí podemos ver ese es el centro geométrico de la pieza. Vemos a la derecha, en la imagen del lugar más deformado, vemos una desorganización total de los granos. Así en este aumento, el 50 por se ve mucho mejor y hace al análisis metalográfico que queríamos demostrar en este trabajo. Seguimos. Bueno, entonces, lo que determinamos con respecto al análisis metalográfico es no hay diferencia de tamaño de grano, sino que los granos están siendo deformados. Si los granos están siendo deformados, entonces la dureza se está dando por el aumento de dislocaciones. Las bandas de perlita y de ferrita se corresponde esas bandas con la simulación. En la zona de mayor dureza, el material está totalmente desorganizado. Ese laminado que nos había dado estructura de banda ya no se ve. Y al final vimos que es lo más interesante. Uno espera que los granos se deformen más los de ferrita que los de perlita, y que en todo caso que los de perlita cambien de dirección, o terminen siendo girados, o no que terminen, que no se deformen, pero encontramos en la zona más deformada, encontramos que incluso los granos de perlita se deformaron y las láminas que están adentro también se deformaron. Eso nos hace suponer una máxima cantidad de dislocaciones internas y por eso tenemos un cambio de la dureza de 50%, ¿no? De pasar de 202 Vickers a 292 Vickers es bastante y se puede explicar con este alto grado de deformación. Seguimos. Esta es la parte que ahora sigue Germán y bueno, muchas gracias. Gracias, Alberto. Ahí estamos, ahí abrimos el micrófono. Bueno, ahí como Alberto bien comentó, el objetivo del trabajo es justamente poder correlacionar los valores de deformación plástica que nosotros obtenemos por un simulador, por elementos finitos, justamente con una probeta efectivamente comprimida de forma empírica, ¿no? Entonces nosotros pensamos que es importante poder definir un poco cómo trabaja este simulador para justamente poder entender qué es lo que nos muestra, ¿no? Este simulador es un simulador comercial. Esto significa que los simuladores comerciales lo que buscan es que el usuario del simulador lo que haga es colocar parámetros de proceso para poder evaluar después las respuestas que entrega el programa. Entonces, ¿qué nos pide este tipo de simulador? Nos pide la geometría de las matrices. Nosotros acá podemos ver una matriz superior plana, una matriz inferior también plana, y el material que queremos deformar, que como bien decía Alberto, tiene 1 pulgada de diámetro y 30 milímetros de alto. O sea, necesitamos colocar la geometría. ¿Qué me va a devolver el simulador? Me va a devolver lo que le pasa a ese material, a esa pieza, conforme yo ejecute un desplazamiento de la matriz superior y ejerce una deformación. Entonces, algunas características que tienen estos software comerciales es que uno no puede acceder a la matemática que describe el comportamiento físico del material, sino lo que uno hace es justamente modificar algunos parámetros. En este caso, por ejemplo, en la simulación, nosotros lo que hicimos fue trabajar con una simulación en 2 dimensiones axisimétrica. Significa que, como ustedes pueden ver acá, hay un plano que corta el material sobre su eje de revolución y nosotros vamos a trabajar solamente con esa sección. O sea, esa es la sección
el programa va a parametrizar, va a discretizar y me va a devolver con una determinada deformación conforme yo le dé los parámetros. Las matrices, que en este caso están en color rojo y en color celeste, ambas matrices son indeformables para el software. Significa que no tienen capacidad de deformarse plásticamente ni elásticamente, son indeformables. Nosotros trabajamos, para hacer simulaciones en 2 dimensiones, el programa nos da la posibilidad de trabajar con elementos finitos, y la alternativa sería trabajar con volúmenes finitos. Bueno, los volúmenes finitos se suelen utilizar para lo que es forja en caliente y grandes deformaciones plásticas, que no es el caso en el que estamos trabajando. Los tipos de elementos son cuadrangulares, no hay muchas variantes en torno a qué tipo de elementos utilizar. En este caso son cuadrangulares, y sí lo que nosotros seleccionamos es el tamaño de elemento, que en definitiva va a terminar definiendo un poco la precisión de los resultados que vamos a obtener, y un poco también el costo computacional, que generalmente se mide en horas de simulación que lleva a poder procesar todos los parámetros para ver el comportamiento del material. Bien, como decíamos, también tenemos que, como parámetro de proceso, tenemos la máquina que utilizamos. En este caso nosotros utilizamos una prensa hidráulica, que para el modelo va a ser una prensa que le va a permitir desplazar la prensa superior, o el mazo superior, a una velocidad constante. Eso significa que el mazo no se va a frenar conforme el material va ejerciendo mayor resistencia y demás. Y este tipo de dato de entrada se puede modificar, por ejemplo, si nosotros trabajamos con una prensa mecánica, en el cual acá el programa nos va a pedir el diámetro del cigüeñal, nos va a pedir el largo de la biela, para poder calcular cómo es el perfil de desplazamiento, ¿no? Cómo es esa función de desplazamiento que generalmente parece una sinusoide. Entonces nos va a poder reproducir mejor ese desplazamiento. Si trabajáramos con una prensa de fricción, nos preguntaría cuál es la energía que tenemos disponible y cuál es la velocidad de desplazamiento del mazo, si es un martillo el peso del mazo, en función del tipo de máquina que estemos utilizando. En este caso, hay un desplazamiento constante a una carrera definida que, para llevar esta probeta a 20 milímetros de altura final, son 10 milímetros de desplazamiento que le da. La ecuación que a nosotros nos va a permitir ver cómo es el comportamiento del material es la ecuación de Holomon. En este caso lo que tenemos es una constante que depende del material, el grado de deformación plástica, que es este factor que tenemos acá, el factor phi, elevado a el coeficiente de endurecimiento por deformación. Como bien decía Alberto, conforme el material se va deformando, se va endureciendo por deformación plástica, y cuánto se endurece, bueno, lo estaríamos definiendo acá con este valor. Todos los parámetros que están acá cargados son parámetros de librería del software. ¿Qué significa esto? Y cuando nosotros decimos que queremos trabajar con un acero 1010 en frío, el programa nos propone esta alternativa, que es trabajar bajo esta ecuación. Hay algunos materiales que están cargados con curvas de tensión-deformación. Esto significa que se hacen ensayos de compresión, entonces está relevado para diferentes velocidades de deformación y demás, y diferentes grados de aplastamiento. Tenemos las distintas resistencias del material. E inclusive para trabajar en caliente también se pueden hacer ensayos de torsión, ¿no? En el cual nosotros podemos modificar la temperatura, la velocidad de deformación y el grado de deformación, y cargar esas curvas en el simulador para poder aproximar lo más posible los resultados a la realidad, porque es muy importante en estos casos que justamente el material se comporte como el material que efectivamente queremos medir. Un parámetro que no es de producción, es difícil de conseguir, es el coeficiente de fricción, ¿no? Bueno, hoy en la charla, por ejemplo, que estuvo comentando Alberto, se estuvo hablando, por ejemplo, del coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción se puede calcular de forma indirecta, se puede medir de forma indirecta, por ejemplo, con un ensayo ring test. O sea, se puede hacer un ensayo y de esa manera ver cuál es el coeficiente de fricción que en el simulador nos va a dar el mismo comportamiento que en la práctica. ¿Qué hicimos nosotros para poder validar esta simulación? Como teníamos el perfil del material deformado, fuimos simulando con diferentes coeficientes de fricción, y el perfil que más se aproximaba al real fue el que tomamos, y para esto fue un coeficiente de fricción, en este caso de Coulomb, de 0,2. Después hay distintos tipos de fricción que usualmente se pueden utilizar, por ejemplo, para lo que es deformación en caliente, por ejemplo, ¿no? Este software, yo lo he comentado antes, se ha comentado en charlas anteriores. Por ejemplo, la semana pasada
un ejemplo muy interesante que comentó Claudio Bunte, y se ha comentado por ahí un poco las características de este programa. Se pueden simular todo lo que es deformación en frío, deformación de chapa, deformación plástica en caliente, forja y demás, todo lo que es deformación plástica, ¿no? Por ejemplo, no podemos simular fundición, procesos fusorios con este software. Bien, una vez que nosotros tenemos la simulación, obtenemos algo de este estilo, en el cual nosotros tenemos el desplazamiento de la matriz superior, en función del comportamiento, las características de comportamiento del material, vamos a obtener una pieza final, y en este caso lo que nos está mostrando en un mapa de colores, el programa, es el grado de deformación plástica que nosotros logramos alcanzar, ¿no? La deformación plástica efectiva, lo cual nos dice que, por ejemplo, en color azul oscuro, tenemos lugares donde no hubo deformación, o donde el software interpreta que no hubo deformación, y en los colores que van de amarillo a rojo, los valores de deformación plástica más altos, ¿no? Entonces, bien, uno obtiene este resultado y la pregunta que generalmente se suele hacer es si efectivamente estos datos se condicen con lo que sucede en la práctica, ¿no? Como nosotros tenemos, por ejemplo, como salida del software, el valor de resistencia a la deformación del material, una primera comprobación que nosotros hicimos es la siguiente. Nosotros tenemos instrumentada esta prensa con una celda de carga de 1000 toneladas de capacidad nominal, la prensa hidráulica que bien comentaba Alberto, y esta celda de carga nos mostró en el display que para este valor de deformación plástica la carga era de 50 toneladas. La deformación plástica que nosotros ejecutamos en la simulación, según el simulador, son 45 toneladas, con lo cual estamos en el orden de 10% de diferencia, siendo que es un material de librería, siendo que este material no lo hemos caracterizado nosotros entendimos que esa diferencia estaba bien para poder justamente trabajar en lo que nosotros queríamos medir, ¿no? Como primer validación. Porque nuevamente, nosotros obtenemos un mapa con resultados, pero tenemos que poder interpretar que justamente esos resultados estén bien, porque si no, evidentemente podríamos interpretar mal lo que nos devuelva el simulador. Entonces, bien, lo que a nosotros nos interesa en este caso es trabajar sobre lo que es deformación plástica. Un mapa de deformación plástica acá, con un poco más de aumento, lo que nos va a mostrar es zonas que no tienen deformación, zonas que tienen deformación muy alta, como estos vértices, zonas que tienen una deformación moderada. En este caso, bueno, nosotros cuando vimos estos resultados, lo que hicimos fue compararlos, por ejemplo, con lo que nos dice el handbook, por ejemplo, el volumen 14, que habla de formación y de deformación, sobre todo en el capítulo que habla de conformabilidad, y encontramos lo siguiente, ¿no? Esta sugerencia fue de Lucio, que nos dijo que podríamos contrastar los resultados con estos resultados que están en el handbook, y claramente lo que pudimos ver es que, bueno, hay una buena correlación en, por ejemplo, lo que se muestra en este manual, en el cual nos dice que hay zonas que no tienen deformación, o zonas muertas, como recién comentaba Alberto, zonas en las que no hubo deformación plástica, que nosotros acá las pudimos ubicar dentro de nuestra pieza, zonas que tienen una deformación moderada en la zona de los laterales, y zonas de deformación intensa, ¿no? Que tiene que ver ya con estas diagonales que nosotros podemos ver acá. Y este tipo de comportamiento del material, que se suele denominar como deformación no homogénea, viene de la mano con una característica que es la que mencionábamos antes, que es el coeficiente de fricción. Entonces, ¿cómo actúa el coeficiente de fricción? El coeficiente de fricción, como ustedes pueden ver acá, esta imagen que está acá a la derecha está sacada del handbook, todavía esto no es producción nuestra, pero nos muestra que el coeficiente de fricción lo que hace es restringir el desplazamiento del material, sobre todo en la zona de contacto con la matriz. La simulación nos muestra algo similar, en la cual nosotros vamos deformando, vemos que estos vectores están apuntando hacia la izquierda y que están restringiendo el flujo de material en esta zona de contacto con la matriz, y eso produce el abarrilamiento. Para poder, además, ver que ese abarrilamiento también es el responsable de que la deformación no sea homogénea, nosotros lo que hicimos fue trabajar con distintos coeficientes de fricción. Pudimos encontrar esto, ¿no? Los coeficientes de fricción más bajos hacen que la deformación sea más homogénea, que el abarrilamiento sea menos notorio. Esto significa que no hay tanta restricción para la circulación del material sobre la superficie. Por el contrario, cuando vamos a condiciones, ¿no? Que acá sería en la fila superior, en la fila de arriba, de izquierda a derecha, y en la fila inferior también, de izquierda a derecha, vamos aumentando el coeficiente de rozamiento, ahí empezamos a ver que justamente el impedimento que tiene el material de desplazarse en contacto con la matriz produce el abarrilamiento, y en definitiva empieza a producir estas zonas muertas y la concentración de deformación en zonas más puntuales, lo cual
por ejemplo, en el proceso de deformación plástica en frío, es algo no buscado, ¿no? Porque una deformación plástica muy puntual en un lugar muy concentrado nos puede producir justamente la falla del material por la incapacidad de seguirse deformando plásticamente. Bien, una vez que pudimos encontrar esto, bueno, acá es donde yo les comentaba que el perfil que más se pareció a lo que nosotros hemos hecho es esta pieza con el coeficiente mu 0.2, con el coeficiente de Coulomb 0.2, y si uno dijera, bueno, pero nosotros ¿cómo podemos atenuar esta situación? El coeficiente de fricción más bajo correspondería a trabajar con lubricación, ¿bien? A bajar el coeficiente de fricción utilizando un lubricante, en este caso, para deformación en frío. Nosotros no utilizamos lubricación en este caso. Bien, esta imagen la ha mostrado Alberto anteriormente, y lo que hicimos nosotros fue, Alberto hizo todas las mediciones en las zonas del perfil de la probeta, justamente zonas, fíjense, hay zonas que tendenciosamente buscamos donde había más deformación plástica, y después tratamos de barrer filas, ¿está bien? Filas y columnas para ver cómo era el comportamiento de la dureza respecto de la deformación plástica. Nosotros enrazamos el eje, ¿no? Nosotros acá pudimos colocar un eje XY que está enrazado con las mediciones que ha hecho Alberto con el microscopio, cuestión de poder tener la misma referencia posicional. ¿Bien? Lo que hemos visto, por ejemplo, es lo siguiente. Si nosotros barremos una línea horizontal sobre la zona central de la probeta, vamos a ver en rojo, en esta curva que tenemos a la derecha, lo que es deformación plástica efectiva medida sobre la simulación, ¿no? Estos son valores de simulación. Y la dureza que ha medido Alberto en el microscopio con valores en gris, ¿no? Que son todos los puntos que están en gris. Lo que pudimos ver es que si nosotros vamos de izquierda a derecha, lo que deberíamos ver es, como hay menos deformación, menor dureza. Bueno, es el punto 14, que es este que está acá. Lo pudimos ver en el gráfico que, bueno, tenemos los valores que son más bajos. Después, el punto 15 en deformación aumenta el grado de deformación. Bueno, acá en este caso no fue específicamente lo que se vio en la dureza, pero sí que la tendencia general es que nosotros vamos aumentando el grado de deformación hacia el centro y después vamos disminuyendo a medida que nos acercamos hacia el otro lado. En esta simulación, la cara izquierda y la cara derecha de la pieza son iguales, ¿no? Porque justamente nosotros hicimos una simulación con un 2D axisimétrico, significa que desde este eje a la derecha o de este eje a la izquierda, nosotros estamos viendo lo mismo espejado, digamos, ¿no? Entonces, lo que pudimos ver es que hay una buena correlación en el sentido de que si aumenta la deformación plástica, aumentan los valores de dureza medidos. Hicimos lo mismo respecto del valor vertical y pudimos ver que los 5 puntos que hemos medido, evidentemente, tienen un comportamiento también que es coherente con lo que estuvimos comentando hasta recién. Mayor deformación, mayor endurecimiento por deformación plástica y por ende valores de dureza más altos. Bueno, esto después nosotros lo hicimos para el general, ¿no? de los puntos medidos, trazamos 5 filas, trazamos 5 columnas, y vimos que realmente hay una buena correlación en la gran mayoría de los casos, sobre todo en las filas donde las diferencias son más notorias, ¿no? Porque, por ejemplo, en la primera fila vemos que los valores son más altos, luego son más bajos, luego son más altos. Esto es lo que vemos en este gráfico que está acá a la derecha. Ahora bien, si nosotros nos vamos a las zonas medias, bueno, acá depende mucho de la posición donde estemos tomando, porque si nos desplazamos un poco hacia arriba, un poco hacia abajo, bueno, evidentemente esas tendencias se pueden ir modificando, que es lo que vemos acá en este gráfico de la izquierda, ¿no? No hay una tendencia clara porque esta zona es más difícil encontrar diferencias tan notorias. Bien, en principio esto es un poco lo que nosotros buscamos con la simulación y con justamente lo que Alberto ha hecho, tanto midiendo la dureza como interpretando la deformación plástica del material, con lo cual algunas de las conclusiones que nosotros arribamos son las siguientes, que se encontró una buena correlación en definitiva entre la dureza medida y la deformación plástica obtenida por simulación por elementos finitos, y que también el modelo de simulación permite observar la influencia del coeficiente de roce sobre las zonas muertas del material y las zonas de concentración de deformación, que en definitiva es algo muy importante cuando uno quiere evaluar la conformabilidad o la trabajabilidad de un material, porque esas zonas de deformación, cuando estamos en frío, es la que nos pueden llegar a hacer fallar el material. Bien, queríamos hacer un agradecimiento especial a Lucio Yurman, que justamente le hacemos consultas habitualmente por medio de Daniel, y a Antonio Bencardino de la Universidad de Hurlingham por justamente permitirnos
también utilizar las instalaciones de los laboratorios y demás. Así que bueno, esto es lo que les queríamos presentar y bueno, saludarlos y muchas gracias por la atención.